Socialista por 12 años, bueno, ese reinado ha terminado y el peronismo se instaló allí y Gildo Infran en Formosa, 27 años de gestión ininterrumpida, sigue ganando casi por más del 70% de los votos cada vez que se presenta. Estamos con el politólogo, muchísimas gracias Gustavo Marangoni por estar aquí, y además consultor, politólogo que también tiene una visión económica de la realidad, expresidente del Banco Provincia durante la gestión de Daniel Scioli. Bueno, peronistas somos todos, parece que cambiemos también con Pichetto. ¿Cómo ve un politólogo que, bueno, tiene contacto, ha tenido un contacto fuerte con la gestión kirchnerista y sciolista en la provincia de Buenos Aires, que Infran vuelva a ganar en Formosa? Bueno, evidentemente creo que después de tantos años tiene que tener una suerte de sintonía bastante fina con temas de la gestión, ¿no? Yo creo que ahí hay como una suerte de doble estándar, porque hay mandatos largos que tienen determinadas singularidades desde la perspectiva de quienes lo analizan, que no los tienen otros. Por ejemplo, yo acá cerca, y me parece muy bien por otro lado, digamos, San Isidro gobernada del 83, primero por Melchor Pos y luego por su hijo. Y a lo mejor no hay un mismo rasero para mirar la gestión tan extensa, digamos, o más extensa si se quiere, de la gestión de San Isidro con la de Formosa. Digo, evidentemente deben tener elementos muy convocantes para las poblaciones locales, ¿no? La política siempre es un hecho local, así que... ¿Será porque en San Isidro los niveles de pobreza no son los que tiene Formosa, que forma parte de las 3 o 4 provincias con mayor índice de pobreza de No creo que sea por eso, porque indiscutiblemente, digo, el tema de la gestión debe tener que ver, porque si no, no parece que solo lo explicara por atributos negativos. Insisto, la pregunta está ¿por qué será? Y no creo que sean solamente cuestiones negativas en un caso y en el otro los que le expliquen. Alguna habilidad o alguna virtud o algo que represente muy bien ese espíritu local debe haber. ¿Cuáles? Bueno, deben ser muchas, pero... Me da la impresión que, insisto, ¿no? A lo mejor los fenómenos no son observados o ponderados de la misma manera. El clientelismo político que se le atribuye al gobernador Gildo Infran por parte de algunos analistas no sería un factor que explique esa continuidad. Claro, debe existir sin duda y también puede ser un factor. Pero subrayo, también debe haber otros, porque el 72% de los votos es como un número muy fuerte para explicarlo todo por clientelismo. Entonces creo que allí debe requerir a lo mejor una visión más compleja, que seguramente también exigirá un conocimiento más acabado de la realidad formoseña. Pero insisto, hay distintos lugares, distintas geografías del poder, municipales o provinciales, que tienen una permanencia a veces no tan extensa, otras sí, pero hay distritos en los que, bueno, insisto, ¿no? Cercanos también tienen esa... Gustavo, como consultor político, pero también económico, ¿no? Sí. Si viniera un inversor y planteara instalarse en Formosa con una fuerte inversión productiva, ¿le sugeriría que lo hiciera? ¿Son transparentes los mecanismos de obtener una autorización para instalar una empresa, etcétera? Bueno, tengo entendido que la principal marca de gaseosa de la Argentina está instalada en Formosa hace muchísimo tiempo y a juzgar, digamos, en materia de... ¿A cuál se refiere? Coca-Cola. Digo, previsibilidad... Evidentemente hay mucha, ¿no? Digamos, el que comenzó hace 10 o 15 años con un elenco gubernativo más, como decía vos, 24, la tiene. Digo, inversiones evidentemente puede haber por ese motivo, puede haber por otros, probablemente tenga problemas de logística por la lejanía respecto a los determinados centros más poblados de la Argentina, de mayor poder adquisitivo, sin duda. Pero me parece que puede haber elementos que sí. Y de hecho, insisto, hay algunas actividades, pero no soy un gran conocedor, digamos, de la provincia de Formosa, aunque he estado en 5 o 6 oportunidades en los últimos años, pero por supuesto, hay más actividad pública, es decir, como en tantas otras provincias del norte y del sur de la Argentina, la participación del erario público es más importante que en aquellas como, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que tienen más actividad privada, naturalmente. El ahora candidato a vicepresidente por la fórmula de Todos Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que el candidato a gobernador por Unidad Ciudadana, Axel Kicillof, es un comunista. ¿Cómo ve un consultor que entiende bien al peronismo y a esa provincia esa afirmación? ¿Por qué es electoralmente
viable que se lo defina así? ¿Por qué puede ser interesante definirlo así en el medio de una elección, donde el peronismo talla fuerte? Por un lado, creo que el senador Pichetto se paró en un cuadrante, digamos que uno podría decir, por usar alguna categoría, no sé si es tan exacta en esta época, pero del centro a la derecha, digamos, del escenario. Por lo tanto, señalar al principal candidato a gobernador en la competencia, podría ser eventualmente una fórmula que él entienda positiva en algo. Yo tengo mis dudas. En primer lugar, porque 30 años se cumplen este año de la caída del muro de Berlín. Sí. Así que hay que tener más o menos entre 50 años para arriba para poder entender bien lo que fue el fenómeno del comunismo. Si no, digamos, Lenin, Stalin, Marx podrían ser la delantera del Dinamo de Kiev o del Spartak de Moscú. Digamos, no sé si tiene una apelación en la mayor parte de la población. Yo creo que el 60 o el 70% de la población argentina, el comunismo es algo ya bastante difuso. Inclusive aquellos que acusan a Pichetto de macartista tendrían que tomarse mucho más trabajo para explicar lo que es el macartismo, que es algo todavía más antiguo que el fin del comunismo. Entonces me parece casi vintage, una especie de guerra discursiva vintage. Me parece que es como un lenguaje muy para un casamiento sin colados, ¿no? Digamos, como que hay que ser un especialista, alguien que esté muy dedicado a esta actividad para poder comprender comunismo, macartismo y todas esas cosas. Creo que la gente está transitando otras cosas. Gustavo, ¿no puede ser un mensaje al electorado del conurbano bonaerense donde hay una memoria histórica de un peronismo más clásico, por lo menos en cierta franja de edad, que es la que se mueve a la hora del balotaje? Es que en realidad los sectores juveniles, es decir, el fuerte del kirchnerismo está de los 30 años para abajo. Claro. ¿no? Que votan en la primera vuelta, pero si hay una segunda vuelta presidencial necesita de esa segunda edad que se mueve quizás ante un balotaje, de esa franja de edad mayor, ¿no? Yo pienso que a lo mejor, fíjate, la figura de Pichetto y el mensaje de Pichetto que hace énfasis en temas de inmigración, seguridad, Fuerzas Armadas, quizás puede tener algún andarivel paralelo y no del todo coincidente con el que transita María Eugenia Vidal, ¿no? María Eugenia Vidal es claramente, si querés, la cara más sensible, más social de Juntos por el Cambio ahora, digamos. Tiene determinadas costumbres, el hecho de a lo mejor visitar guardias de hospitales, buscar un vínculo de comunicación con sectores más alejados del votante pro-tradicional. Y me parece que hay un abordaje definido por Vidal que a priori uno diría, no sé si es exactamente el abordaje que puede elegir Pichetto, aún reconociendo que Pichetto con esos énfasis va a lo mejor a un electorado o bien mayor de edad o bien de edad media, que puede ser de sectores medios pero también bajos, para los cuales el tema de la seguridad o de ser más punitivo en materia de seguridad o ser más estricto en materia de migración puede tener, sí, algún tipo de impacto, ¿no? La incorporación de Pichetto, ¿no? Alcanza... Uno escucha hablar de la rosca política, ¿no? Y si la toma en el mejor sentido de la palabra posible, la rosca virtuosa de la política, ¿qué es? El hecho de que Pichetto conozca, por ejemplo, una lectura positiva que hacía el gobierno por estas horas del triunfo peronista en Santa Fe con Omar Perotti, es que Pichetto y Perotti se conocen, de manera que eso de alguna forma va a beneficiar eventualmente una inclinación de Santa Fe hacia la fórmula Macri-Pichetto. ¿Alcanza con esa experiencia, ese compartir durante años para torcer la voluntad de un gobernador o de un electorado? ¿Cómo funciona? Así me parece que suena como mucho. Creo que Pichetto vendría a ser nuestro Talleyrand, ¿no? Digamos, aquel político, digamos, como político francés que transitó desde Luis XVI hasta la restauración monárquica luego de la caída de Napoleón por todas las etapas y subetapas de la política francesa. Uno podría decir es la planta permanente de la burocracia política, el que conoce los secretos y los repliegues, en este caso del poder legislativo,
como ninguno. Claro. Uno lo imagina más yendo a buscar votos de diputados o de senadores, más que votos Claro. de individuos aislados, donde a lo mejor no ha tenido tanto impacto su carrera política como en el otro, Andarivel, donde sí anduvo muy bien como forjador de acuerdos o obtenedor de mayorías parlamentarias para los presidentes de turno. No creo que él podría mismo decir sin sarcasmo de sí mismo que él no tiene la culpa de que los gobiernos o los presidentes cambien. Digamos que él puede articular acuerdos de acuerdo a la voluntad de una sociedad que va modificándose. Desde ese punto de vista creo que hay, si se quiere, la visión de una carencia por parte del gobierno y hasta alguna suerte de autocrítica, porque hasta mismos sectores empresarios y financieros que apoyaban o apoyan a la administración de Cambiemos le señalan y le subrayan que hay un déficit en materia de la política entendida como política que desde la perspectiva de la jefatura de gabinete sería tradicional. Claro. Y de otra perspectiva diría, o vieja. Y de otra perspectiva es la política secas, porque la política nunca puede prescindir de la combinación, la articulación de intereses, de todo aquello que tiene que ver con la negociación o, como bien reivindicó, creo que fue en una sesión el propio presidente de la Cámara de Diputados, la rosca. La reivindicación de la rosca. Emilio Monzó. Gustavo, el hecho de se instaló también la palabra traidor sobre la mesa y Pichetto hizo una lectura muy particular, que no se siente un traidor. Esta lógica de la negociación, del mínimo margen de negociación que se articula supraestructuralmente, no importa quién esté en el gobierno, permite sostener que un político avesado o un senador avesado como Pichetto y como tantos otros está acostumbrado a esa especie de cambio de máscara porque en realidad es una figura del Estado? Creo que sí, ¿no? Que evidentemente, además, la propia trayectoria de Pichetto así lo indica. Él ingresó en 1997 como diputado bajo la presidencia de Carlos Menem y a partir de allí batalló en ese momento por la agenda de esa época que estaba más vinculada a las privatizaciones, etcétera. Y luego, ya con Duhalde o con el gobierno del presidente Néstor Kirchner, o luego en los dos mandatos de Cristina Kirchner, operó en el sentido de la época ya de los primeros años del siglo XXI, que era bastante distinto a lo anterior, y lo hizo con idéntica eficacia, digamos. ¿Alberto Fernández es un Pichetto? En algún punto creo que es alguien, los dos fueron... Está bien la pregunta, porque los dos fueron elegidos casi por motivos, me parece, parecidos. Creo que en la elección de la expresidente hay un reconocimiento de que su biografía política es un límite para ir más allá en la búsqueda de acuerdos, ya sea dentro del círculo de los gobernadores o de aquellos que se habían ido de la cultura o de la nomenclatura, no de la cultura, pero sí de la nomenclatura justicialista, como el Frente Renovador, Sergio Massa, etc. Y ella entendió que Alberto Fernández, que tampoco se caracteriza por ir a buscar votos individualmente, vamos, por un candidato clásico, sino más bien por alguien que conoce los pliegues y repliegues y secretos del Estado en lo que hace al Poder Ejecutivo, porque fue 5 años jefe de gabinete, lo mismo que Pichetto en el Legislativo. Entonces creo que allí podría establecerse algún tipo de vínculo especular entre una y otra decisión. Y además agrego, pensando sobre todo luego del 10 de diciembre, uno se imagina un Pichetto mucho más eficaz o eficiente para Mauricio Macri después del 10 de diciembre. Claro, para la gobernabilidad. Exactamente, y uno se imagina un Alberto Fernández más funcional para Cristina Fernández después del 10 de diciembre, porque uno diría que los votos los pone o Mauricio Macri o los pone Cristina Fernández, no necesariamente tanto Alberto Fernández o Miguel Ángel Pichetto ahora. Ahora, los votos del después, los votos de los senadores y los diputados o los acuerdos con los gobernadores, uno se imagina a ellos dos mucho más hábiles, no sé si habilidad o mucho más facultados por la circunstancia para poder establecer esos acuerdos que los propios Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Ahora, Gustavo, ese análisis tiene un punto ciego, que es que mientras Pichetto va en la fórmula como vicepresidente y eventualmente de ganar sería el presidente de la Cámara de Senadores, ejerciendo sus habilidades de construcción de consensos para las reformas estructurales que querría llevar adelante Cambiemos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de ganar, iría al mismo rol, un rol que no maneja, que es de la negociación de la mínima diferencia. Entonces, Alberto Fernández tendría que ser un presidente con Cristina atrás, complicado, y esa
vicepresidente estaría manejando una Cámara de Senadores que en parte no ha tenido para nada un buen diálogo y que no es un mayor capital político el diálogo en la negociación. Vos marcas un hecho que es claramente curioso, ¿no? Que un vicepresidente proponga un candidato a presidente. Claro. No es habitual, ni en Argentina, y sospecho yo que en otra geografía, digamos. Ahora, las responsabilidades del vicepresidente o de la vicepresidente son las responsabilidades que le asigna el Poder Ejecutivo o no. A ver, la Constitución establece una peculiaridad de nuestro vicepresidente, que es integrante de los dos poderes sin poder específico en ninguno, porque en el Senado solo puede presidir, no puede tomar la palabra salvo para concederla a otros, o para desempatar, como el famoso caso de Cobos, y en el Poder Ejecutivo no tiene atribuciones designadas, salvo la de reemplazar en caso de enfermedad, licencia o muerte al presidente. Ahora, esto hizo que en la experiencia histórica argentina sea el jefe del bloque oficialista el tejedor de acuerdos en el Senado. Ahora, veremos qué sucede con Cristina Fernández en la vicepresidencia, porque a lo mejor ella sí puede tener un rol más activo que el vicepresidente o los vicepresidentes anteriores. Lo que es seguro que yo creo que el tiempo va a poner en valor la vicepresidencia de Gabriela Michetti, y esto dicho sin ningún tipo de sarcasmo, ¿En qué sentido? porque no le ha generado ningún conflicto al presidente a lo largo de 3 años y medio, y eso no lo puede decir, ningún otro vicepresidente, no en el sentido de haber causado conflicto per se, sino por el solo hecho de los análisis o de las suspicacias que otros pudiesen tener sobre los movimientos de los vicepresidentes anteriores. Nadie de Gabriela Michetti podrá decir... Se podrán criticar algunas frases o habrá algunos memes dando vuelta, pero en términos institucionales no hay ningún vicepresidente desde 1983 hasta acá que, como Gabriela Michetti, hayan pasado sin generar ripideces o especulaciones de parte de analistas, periodistas, etcétera, si están en el juego de andarivel. Que fueron más importantes que la figura de la vicepresidenta. Exactamente. Muchísimas gracias, Gustavo Marangoni, muy interesante. Nos vamos a un corte en la repregunta, noticias a fondo, y enseguida volvemos, no se vayan. Estás viendo La Nación Más.